Gloria al Señor. El mensaje de este día titula Somos llamados a creer en Jesús. Y ese es un llamado importante que tenemos de parte del Señor. Nuestro llamado es a creer en Él. Amén. Por eso nos llamamos creyentes. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es a creer en Jesús. Vamos a continuar compartiendo el Evangelio de Juan. Vayamos al capítulo 3, versos 13 al 21 este día, para entender exactamente en qué consiste ese propósito de Jesús a tiempo de enseñarnos la salvación. El camino de la salvación es un camino que solamente vamos a poder establecer mediante la fe en Él. Dice así la Escritura a partir del verso 13: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esa es la Escritura de Juan. Este Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 3, es importante porque a través de él Jesús nos instruye de manera detenida, de manera clara, reiterativa sobre la salvación. ¿Cómo es? ¿Cómo opera la salvación? Hemos hablado ya en los versículos anteriores, de los versos 1 al 10, acerca de Nicodemo. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Dijimos que Nicodemo tenía una inquietud grande. Él quería saber cómo podía entrar al reino de Dios. No sé si ustedes tienen esa inquietud también de saber cómo entrar al reino de Dios. ¿A alguien le interesa saber cómo entrar al reino de Dios? Amén. Nicodemo estaba así, con esa inquietud. Él quería saber cómo entraba al reino de Dios, a pesar de ser un hombre religioso, a pesar de ser el maestro, no solamente un maestro, sino el maestro, vale decir, el hombre más importante o el maestro más importante de Israel en aquel tiempo. Él, sin embargo, no tenía la certeza de cómo entrar al reino de Dios. Él estaba muy metido en la religión, pero al mismo tiempo estaba perdido, estaba fuera del reino de Dios. Eso nos indica que la religión o las religiones, por muy buenas que sean, no son el camino de salvación. Y allí en ese punto se encontraba Nicodemo. Jesús entonces le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Esa es la única forma en la que nosotros podemos entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, vale decir, sin ese nacimiento del Espíritu, aquel nacimiento que solamente Dios provee, no podemos entrar al reino de Dios. Podemos tener la mejor religión del mundo, podemos ser muy cumplidores a esa religión, podemos seguir al pie de la letra toda la ley, pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Esa fue la realidad. Jesús le dijo exactamente estas palabras a Nicodemo, y eso es importante para nosotros. Y Jesús nos enseña que ese es el camino del evangelismo. Obviamente Nicodemo entendió el mensaje porque él era un maestro. Recibió el mensaje, entendió el mensaje. Él sabía que ninguna obra suya, por muy buena que sea esa obra, era suficiente, porque realmente no hay obras que sean suficientes para entrar al reino de Dios. Piensen ustedes en todas las obras. ¿Qué obras tendrían que hacer? Ninguna de esas obras son suficientes, no nos acreditan el ingreso al reino de Dios. Amén. Toda obra humana es insuficiente, nada alcanza. Siempre falta algo más. Entonces, como siempre nos va a faltar algo más, es imposible que nosotros seamos salvos por nuestras buenas obras, por nuestras obras humanas. Por eso la salvación se manifestó a través de Cristo, y es por gracia, para que nosotros, creyendo en Él, tengamos la salvación. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, es algo que solamente Dios pueda proveer.
no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Así como Nicodemo no podía hacer nada para salvarse a sí mismo, ninguno de los hombres en este mundo, ninguna de las personas en este mundo puede hacer algo para salvarse a sí mismo. Amén. Nadie puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Solamente es la gracia del Señor la que va a salvarte. Esa es la verdad que tenemos que predicar nosotros. Allí tenemos que empezar el evangelismo, señalando a la gente que es imposible ganar el reino de Dios haciendo obras humanas. Simplemente es imposible, no difícil. Porque si fuera difícil, por lo menos habría esperanza, pero es imposible ganar el reino de Dios mediante obras. En estos versículos que acabamos de leer, la palabra creer se menciona 7 veces. Y el creer es realmente algo importante. El creer es fundamental, porque si no creemos, de nada sirve. Si no creemos, no podemos nosotros alcanzar la salvación. En Juan habíamos compartido en el capítulo 3, de los versos 1 al 10, Jesús hablaba respecto de la salvación. Jesús decía claramente que la salvación es un acto soberano de Dios, una obra enteramente divina en la que el hombre nada puede hacer. Pero hoy vamos a compartir la segunda cara de este mensaje de Jesús, la segunda parte del mensaje. En Juan 13, más bien capítulo 3, versos 13 al 21, Jesús presenta la segunda riel por donde nosotros tenemos que transitar. Así como todo tren transita sobre 2 rieles, ¿verdad? No puede transitar en una sola. Necesita 2 para avanzar. Así también vamos a entender la verdad del Evangelio respecto del evangelismo. Una de esas rieles se llama la soberanía de Dios. Tú puedes ser salvo solamente por una obra soberana de Dios. Por mucho que quieras, tú no puedes salvarte a ti mismo. Solo Dios puede salvarnos. Y es impresionante, ¿verdad? Como de pronto gente tan buena, tan religiosa, todo el tiempo está viviendo, digamos, haciendo lo justo, lo recto, según la sociedad, y nunca viene al conocimiento de Dios. Nunca es salva. Pero esta persona que ha sido criminal, ha sido una persona que ha hecho tantas fechorías en este mundo, de pronto un día alguien le presenta el Evangelio y le dice: Jesús, me rindo delante de ti. Se rinde totalmente delante del Señor. Uno dice: ¿cómo es posible? O sea, esta persona que estaba desechada por la sociedad y ahora, ¿cómo es? ¿Qué pasó con su vida? Eso manifiesta la soberanía de Dios. Amén. Dios puede tocar a quien sea. No importa quién sea, la persona más difícil que ustedes se imaginen o que hayan conocido, esa es la persona que Dios puede tocar con su soberanía. Es un acto soberano de Dios. Es una de las verdades del Evangelio. Pero la otra verdad es que nosotros somos responsables de creer en Jesús. Son 2 rieles, les dije. Y el evangelismo camina sobre las 2 rieles. Tú eres responsable, pero al mismo tiempo esta es una cosa que solamente Dios puede hacer en ti. Es algo soberano, una acción soberana de parte de Dios. ¿Por qué a mí? Tú te preguntarás, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me elegiste a mí? En su soberanía Dios lo hizo. Porque si la soberanía de Dios no se hubiese manifestado sobre tu vida, tú estarías como todo mundo, lejos de Dios, viviendo en tus propios caminos, tal vez tu propia religiosidad, caminando en tus propios enfoques filosóficos, como la mayoría de la gente en este mundo, viviendo la vida a tu manera. Pero algo pasó, y ese algo tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios te llamó a ti. Amén. Esa es una riel. La otra es que tú buscaste a Dios. Tuviste un interés de buscar, acercarte a Dios. Tuviste una inquietud. Amén. Eso es lo que aconteció con Nicodemo. Nicodemo estaba buscando, a pesar de que él sabía la ley, sin embargo, él tenía la inquietud de que esto no era suficiente. Él estaba buscando una respuesta en Jesús. Entonces, en ese proceso, hemos hablado entre este capítulo 3 y el 19, algún momento el Espíritu Santo tuvo que tocar el corazón de este hombre. Y en el capítulo 19 vimos a un Nicodemo rendido totalmente delante del Señor. A un Nicodemo que no le interesaba lo que digan los demás religiosos, no le interesaba perder su fama, su reconocimiento, su estatus, no le interesaba, él estaba dispuesto allí
dispuesto a entregar su vida a Jesús, a dar todo por Jesús, es que en un momento, no sé en qué tiempo, la Biblia no menciona, y es así también con nuestras vidas, en cualquier momento el viento del Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas, toca nuestros corazones, y de ser incrédulos o de ser escépticos, de ser personas incluso sin ningún tipo de compromiso en el camino de Dios, de ser religiosos, simplemente de venir a la iglesia por religiosidad, de pronto algún momento se activa algo en nuestro corazón. Empezamos a ser creyentes, empezamos a amar a Dios, empezamos a tener una devoción por Dios que nunca hemos podido imaginarnos. Algo pasó. ¿Qué pasó? El viento del Espíritu Santo sopló. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla y tú no sabes de dónde sopla. No sabes de dónde va ni de dónde viene más bien ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo, le dijo a Nicodemo. Así es, cualquier momento, si tú estás como Nicodemo buscando también con inquietud la palabra del Señor, ser edificado en la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a venir cualquier momento, va a encender en ti, en tu corazón, ese amor, esa pasión por Dios. Y vas a empezar realmente a amar a Dios. Va a haber una marcada diferencia entre tu vida antigua, esa vida religiosa, y la vida nueva en Cristo. No harás ningún esfuerzo en presentarte en alabanza a Dios. Para ti no será ningún sacrificio venir a la iglesia, ni siquiera a la 1:30, no será sacrificio. Estarás más que contento, más que feliz, más que agradecido con el Señor, porque el viento del Espíritu Santo habrá soplado, habrá pasado y te habrá tocado y transformado. Esa es una obra soberana de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero entre tanto nosotros tenemos que buscar. Tenemos que tener la actitud de Nicodemo, de buscar la respuesta en Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 3, verso 20. Dice así la Escritura: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para que reconozcamos que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley, ¿verdad? Cuando leemos las leyes de este país y de pronto nos hemos encontrado infringiendo esas leyes, ¿cómo nos sentimos? Y yo estaba infringiendo la ley y no sabía, pero la ley vino y la ley nos mostró, nos hizo reconocer que estábamos siendo infractores de esa ley. Así también es la palabra, o sea, no que la ley sea mala, sino que nosotros somos los que estamos infringiendo. Pero al conocer la ley podemos identificar que realmente estamos fallando. Cada uno es responsable delante de Dios y nuestra responsabilidad es creer en el Evangelio de Jesús. Amén. Esa es la segunda riel. La primera es la soberanía de Dios. Dios toca a quien sea, cualquier momento, no importa. Nicodemo fue de noche. Yo les dije, de noche, de día, cualquier momento es oportuno para acercarnos a Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero entonces también es nuestra responsabilidad el buscar a Jesús. Solo tú eres responsable por tu incredulidad. Solo tú. Dios no es responsable por tu incredulidad. Tú eres responsable. Porque somos llamados a creer en Él. Todas las personas en el mundo son responsables por su incredulidad, porque si no creemos en Jesús, si lo rechazamos a Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Él también nos rechazará a nosotros. Amén. Si no confiesas a Jesús, si no aceptas, si no recibes a Jesús, si no recibes el regalo de la gracia de la salvación, ¿qué va a pasar contigo? Estarás eternamente separado de Dios. Entonces, ¿la responsabilidad es de Dios o es tuya? ¿Es de Dios o es nuestra? Según la palabra, la responsabilidad es nuestra. El que creyere, dice, tendrá vida eterna. El que no creyere será condenado. Entonces, la responsabilidad nuestra es creer en el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús estaba confrontando también aquel día a la gente con su incredulidad. Vayamos en Juan capítulo 8, verso 38. Entendemos este mensaje, dice así la Escritura: yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Jesús le está confrontando a los fariseos, aquellos hombres israelitas que decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos por lo tanto hijos de Dios. Y Jesús les dice: no, ustedes no son hijos de Dios. ¿Saben quién es su padre? Y Jesús lo dice: su padre es el diablo.
¿Cómo que el diablo? Obviamente, acérquense a alguna persona, a cualquiera, si es un amigo, un familiar, díganle, tu padre es el diablo. Y no, mejor se escapa, ¿no es cierto?, después de haber dicho tal cosa. ¿Cómo va a ser la reacción de las personas? Obviamente nadie va a querer aceptar que son hijas del diablo, ¿sí o no? Pero Jesús aquel día le estaba diciendo eso, ¿no? Su Padre no es Dios. Yo conozco al Padre, yo vengo del Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre, vale decir, le está diciendo el diablo es su Padre. Y hacen lo que han oído de Él y hacen la voluntad de Él. Entonces, cuando la gente rechaza el Evangelio de Jesucristo, no debe sorprendernos a nosotros. Jesús, que es la luz del mundo, vino a este mundo. Jesús les estaba hablando, les estaba predicando a ellos la palabra y la gente lo rechazó. Y la gente se mantenía en su incredulidad. Y a veces nos frustramos. Yo tengo que reconocer como pastor muchas veces me he frustrado y me frustro. Me frustro muchas veces y digo, no entiendo cómo es posible que la gente no entienda la palabra de Dios que es tan clara. Es tan clara la palabra del Señor y la gente le entra por acá y le sale por este lado. Siguen viviendo como si nunca hubiesen escuchado la palabra del Señor. Como si nunca esta luz hubiese llegado a sus vidas. No hay ningún cambio en sus actitudes, no hay un cambio. Siguen así como que adormecidas. Siguen sin responder realmente con ese amor ferviente al Señor. Me dan ganas de a veces de sacudirlos. ¡Ey, despierta! Pero imagínense, Jesús vino, Jesús, que es el Hijo de Dios, les compartió el mensaje y la gente no creía. Si la gente no creyó el mensaje de Jesús, obviamente ahí tengo que consolarme, ¿no? Yo sé que es difícil que mucha gente realmente cambie, porque la gente se mantiene en su incredulidad. Y es difícil. Así que tenemos que entender eso. Si no recibieron el testimonio de Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros del testimonio que estamos compartiendo, de la palabra que estamos compartiendo? En Juan 3:12 dice así: si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Ahí Jesús está reflexionando con Nicodemo. Yo les estoy hablando de cosas terrenales. Jesús estaba hablándole a Nicodemo de analogías terrenales para que él entendiese y para que la gente entendiese. Pero Jesús se da cuenta y está exactamente interpretando lo que pasa. Le dice, ustedes no entienden cosas terrenales, ¿cómo voy a explicarles las celestiales? ¿Verdad que es una frustración? Yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero si lo básico, lo muy básico, no entienden, o sea, ¿cuánto más puedo enseñarles otras cosas? Saben que la incredulidad siempre produce ignorancia. Si quieres escuchar, por ejemplo, una interpretación equivocada de la Biblia, escucha lo que un incrédulo interpreta. Oh, es impresionante la interpretación que hacen las personas incrédulas de la Biblia. Oh, se creen unos maestros de la Biblia, ¿verdad? Pero cada interpretación tirada de un pelo que le dan a la palabra es impresionante. Siempre llegan a conclusiones torcidas y erradas de la verdad de Dios. Sin embargo, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Amén, gracias a Dios. Que nosotros, o a través de nosotros, el Señor puede manifestarse muchas veces donde están, si están en el trabajo o en cualquier actividad, están donde estén, no sé si en el parque, pero cualquier lugar es oportuno para compartir del mensaje de Dios. ¿Y saben qué? Dice la palabra, el aroma del conocimiento de Dios fluye a través de nosotros. Amén. Ese aroma va a fluir a través de ustedes. Simplemente dispongan su corazón para predicar la palabra del Señor. No son ustedes, pero es el Señor. Ese aroma, ese perfume va a hacer que la gente diga, esto es algo que yo deseo o necesito. Amén. Qué agradable es sentir diferentes olores, como cuando tú estás con mucha hambre y pasas cerca de un restaurante. ¿Sí o no?
Tal vez este no sea el momento más preciso para hablarles de comida, pero sí que realmente llama la atención, ¿verdad? Así tiene que ser el aroma del conocimiento de la palabra de Dios que tiene que emanar de nosotros. Eso es lo que tenemos que transmitir a las personas. Ya les dije, eso no es nuestro, sino es algo que Dios provoca en nosotros. Amén. A través de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y a través de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Hay una fragancia, un aroma que en todas partes, dice, se va manifestando. Dios tiene que abrir el entendimiento de una persona, aquella persona que tenga esa actitud de buscar a Dios, aquella persona que tenga esa inquietud de buscar a Dios. Dios va a obrar en medio de la incredulidad de esa persona. Y una vez que Dios obra en la incredulidad, solamente allí la persona va a poder entender realmente la palabra del Señor. Amén. Entonces algo importante es que estemos reunidos en este lugar. Yo sé que Dios va a abrir el entendimiento cualquier momento. Dios va a hacer esa obra. Es soberana la obra del Señor de abrir el entendimiento. Mucha gente puede leer la Biblia. Una vez estuve hablando con un abogado que me dijo que había leído la Biblia 9 veces, pero se notaba que no tenía una interpretación apropiada de la Biblia. Leyó de Génesis Apocalipsis 7 veces o 9 veces, me comentó. Pero no estaba la palabra aquí, no estaba en el corazón. De las palabras que él hablaba no emanaba ese olor del conocimiento de Dios. Mucha gente puede tratar de conocer la palabra de Dios. Sin embargo, tener la revelación de Dios en nuestros corazones es otra cosa. La gente incrédula está allí leyendo la Biblia, pero no entienden lo que leen. Vamos a Hechos para tener una ilustración de esto. Capítulo 16, verso 14. El apóstol Pablo estaba predicando en aquel lugar y dice así el verso 14: entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Amén. ¿Dónde estaba Lidia? Estaba en el lugar correcto, en un lugar donde se predicaba la palabra del Señor. ¿Qué hacía Lidia? Era religiosa Lidia. Dice que Lidia adoraba a Dios, pero dice que conocía a Dios. No, dice que adoraba a Dios. Así está mucha gente. ¿Adoran a Dios? Sí, adoran a Dios. ¿Conocen a Dios? No, no conocen a Dios. No lo conocen. ¿A quién adoran entonces? A un Dios que no conocen. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos, ¿verdad? Que no estemos adorando a un Dios que no conocemos, sino a un Dios con el que podamos tener intimidad, una relación cercana y estrecha. Entonces, Lidia estaba allí. Pablo estaba predicando el mensaje del Evangelio y Lidia estaba allí. Ese es el punto, amados. Nosotros tenemos que con inquietud buscar la palabra del Señor. Tenemos que estar allí allí en ese lugar, en el lugar donde se predica la palabra del Señor, para que algún milagro de parte de Dios descienda sobre nuestras vidas y toque nuestros corazones. Porque aquí estaba Lidia y dice que el Señor tocó su corazón. Tocó su corazón y de pronto entendió el mensaje que Pablo estaba predicando. Y Pablo estaba predicando el mensaje de salvación aquel día. Aquel día el Señor levantó ese switch, hizo un clic allí en su corazón y de pronto ella, de estar totalmente velada, tuvo la revelación de la luz de Dios. Eso es lo que acontece, amados, cuando nosotros estamos en la iglesia escuchando la palabra del Señor. Reconozco que muchos de ustedes realmente no han recibido todavía esa revelación de Dios. Pero están aquí, eso es lo mejor, es la mejor parte. Cualquier momento, como Lidia también, sus corazones serán tocados por Dios y ustedes tendrán un entendimiento de Dios, un entendimiento total, claro de la palabra del Señor. Eso va a acontecer, ese milagro va a acontecer y eso tiene que ser solamente un milagro de Dios.
Porque si ustedes en su humanidad tratan de leer la Biblia y entender la Biblia, no la van a entender. No la van a entender. Pueden adorar a Dios así como Lidia, pero estar también perdidos como Lidia. Adoraba a Dios, pero estaba perdida porque no conocía a Dios. Sin embargo, aquel día que estaba escuchando el mensaje de Pablo, Dios tocó su corazón, dice la palabra. Dios tocó su corazón. Entonces, esas son las dos facetas del Evangelio, amados. Por una parte, la inquietud de Lidia. Lidia podía estar en su reunión de pasanaco, ¿verdad? Con otras mujeres. Era una mujer que vendía telas, una mujer de negocios. Podía estar en otra actividad, pero tenía un corazón con una gran inquietud. Y ese corazón buscaba la palabra del Señor. Tal vez Lidia podía estar con otras familias disfrutando de un día de playa, pero no, ese día estaba justo en el lugar que tenía que estar, escuchando la palabra, expuesta a la palabra del Señor, aunque hasta aquel momento todavía no entendía, pero allí es donde Dios hizo el milagro. Amén. Qué precioso, Dios va a hacer el milagro. Tú estás en el lugar que tienes que estar. Y no te desenfoques de buscar, de tener la actitud que tenía Lidia, de estar buscando permanentemente la palabra del Señor. No te desenfoques y no dejes de tener la actitud que tenía Nicodemo, de buscar respuesta en Jesús, buscar una respuesta en la palabra del Señor. El Señor tocó su corazón para que ella diera cabida a lo que Pablo decía. Qué hermoso. El Señor va a tocar tu corazón para que tú también des cabida a la palabra que se está predicando en este lugar. Dios va a tocar tu corazón, pero tienes que estar allí, en el lugar donde tienes que estar, no lejos de aquí, sino en este lugar. Notemos que esta mujer era religiosa, adoraba a Dios, pero no conocía a Dios. Si Dios no abría el entendimiento de Lidia, ella hubiera continuado viviendo en su estado de ignorancia espiritual. Amén. Eso es lo que acontece con las personas. Si Dios no toca su corazón, siguen viviendo en el estado de ignorancia espiritual. Siguen interpretando la Biblia a su manera, en su incredulidad, dando interpretaciones totalmente erróneas de la palabra del Señor. Pero cuando Dios te toca, cuando el Señor toca tu corazón, allí sí recibes el mensaje tal y como Dios quiere transmitirnos, como lo está haciendo. Entonces, amados, la exhortación de Jesús es a creer. Nosotros tenemos que creer, tenemos que tener la actitud correcta para buscar la palabra del Señor. Nosotros como personas somos responsables, tú como mujer, como hombre, tú eres responsable de creer en Jesús. No le eches la responsabilidad a nadie más, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus padres, a nadie. Tú eres responsable de creer la palabra del Señor. Amén. Cada uno de nosotros somos responsables de creer la palabra del Señor. Estamos en el verso 13 de Juan 3, dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo. ¿Cuántos libros han leído ustedes o películas han visto de gente que fue al cielo? Llama la atención, ¿verdad? Muchos libros se han escrito sobre experiencias de gente que fue al cielo. ¿Pero qué dice Jesús? Nadie ha ido al cielo. Entonces, ¿qué es lo que acontece genuinamente? ¿Fueron al cielo o no fueron al cielo esas personas que escribieron libros y contaron tantos testimonios de su ida al cielo? ¿Qué tipo de experiencias tuvieron? Tal vez estaban con muchas drogas, ¿no es cierto?, producto del medicamento que se les puso. Eventualmente algunas estaban en estado de coma o algo pasó con esas personas. Pero dice la Biblia, nadie fue al cielo. Vale decir, nadie conoce el cielo, sino Jesús, quien desciende del cielo. ¿Cuántos tienen la inquietud de conocer cómo es el cielo? No busquen entonces este tipo de testimonios, de experiencias de gente que supuestamente fue al cielo. Busquemos la palabra de Jesús, porque Él viene del cielo. Él sabe exactamente cómo es el cielo y solamente Él nos va a decir la palabra exacta. Amén. Porque escuchando, yo escuché a muchas personas, testimonios de gente así que
que dijo que fue al cielo, y cada cosa que dicen son tan contradictorias de la palabra del Señor. Cada tontera que hablan, y obviamente llama la atención. Imagínense que yo diga, el próximo domingo tendrán un testimonio de cuando yo fui al cielo. ¿Cuánta gente va a haber en este lugar? Tal vez el doble de lo que está en este momento. Mucha gente estará con esa inquietud. Y además escribí un libro de mi experiencia de ir al cielo. Y seguramente querrán comprar, ¿no es cierto? Y eso sí llama la atención. La gente tiene ese tipo de cosas, de inquietudes. Eso como que motiva a la gente. Despierta cierta motivación en las personas. Pero el punto no es este, amados. Nosotros tenemos que recibir el testimonio de Jesús. La única excepción que menciona la Biblia es la de Pablo. Pablo nos relata así en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4, dice, hablando de su testimonio, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe, dice ahora, si esto ocurrió físicamente o no. Ni siquiera él está seguro 100% de que esto aconteció físicamente. Y dice, y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Pablo no sabe cómo fue esta experiencia, pero dice fue arrebatado al tercer cielo, si físicamente o solamente en espíritu, pero él fue al cielo. Es la única excepción que tenemos de la palabra de alguien que fue al cielo y volvió. Porque la regla es esta: si alguien va al cielo, se queda allí. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Bueno, estén seguros de que se van a quedar ahí. Y por supuesto, nadie que va al cielo tendría el deseo de volver aquí a la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? No tendría sentido, estando allá, querer volver a la tierra. Pero el apóstol Pablo sí cuenta su testimonio, narra. Sin embargo, al mismo tiempo afirma claramente, de manera contundente, dice, él oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Pablo no contó de sus experiencias en el cielo. Pablo no dijo nada acerca de qué cosas vio en el cielo. ¿Por qué no? Porque dice Dios se lo prohibió. Amén. Entonces, si Dios se lo prohibió a Pablo, de pronto a estas personas que ahora escriben tantos libros, hacen hasta películas, Dios les dio la autorización a ellos, pero le prohibió a Pablo. ¿Son más privilegiados que Pablo? ¿O Dios rompe la regla con ellos? ¿Hace una excepción? No, simplemente el evangelio que nosotros tenemos que escuchar es el de Jesucristo, el que descendió del cielo. Amén. Por muy impactantes que hayan sido las experiencias que Pablo tuvo en el cielo, el único mensaje verdadero y valedero es el de Jesús. Amén, amados. El único que descendió del cielo con el mensaje de la salvación es Jesucristo. Ahora, toda religión es terrenal. Toda religión, mencióneme una, todas las millones son terrenales. Por ser terrenales son diabólicas, todas. Por eso el único mensaje de salvación es el que vino del cielo. Y el único mensaje que vino del cielo es el que trajo Jesús. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otro evangelio que nosotros debamos recibir y creer y seguir, solamente el de Jesús. Por eso es importante que nosotros prestemos total atención a las palabras de Jesús, que seamos celosos de las palabras de Jesús, porque toda religión terrenal, toda religión de este mundo es demoníaca. ¿De dónde surgió o de dónde surgieron las religiones? Del pensamiento, la imaginación de las personas. ¿Y quién trajo esos pensamientos e imaginación? Los demonios. Por eso las religiones son demoníacas. Amén. Porque son contradictorias al Evangelio de Jesucristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 1:30 al 31, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría,
nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿En quién te vas a gloriar? ¿En tu religión? ¿En tu iglesia? No, dice la palabra, si tú te vas a gloriar, gloríate en el Señor, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es el todo en nuestras vidas. Él es el mensaje que vino del cielo, Él es la palabra. El verbo significa la palabra que vino del cielo a nuestras vidas. Si tú te vas a gloriar, gloríate en Él, en nada más, en nadie más. Entonces el punto es cómo armonizamos la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre de creer. Nadie puede ser salvo sino por la obra soberana de Dios. Pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad es de creer en Jesús. La salvación, recuerden, es obra exclusiva de Dios, pero tú eres responsable de creer. Tú eres responsable. Amén. ¿Puedes decir conmigo? Yo soy responsable de creer en el Evangelio de Jesús. Y eso tiene que estar pero muy bien plasmado en tu corazón. Tú eres responsable. Estas son dos verdades que siempre van juntas, siempre van paralelas. La salvación es una obra solamente de Dios, es una riel. La otra, tú eres responsable de creer. Nunca se unen estas dos, pero siempre van paralelas. Así es la palabra del Señor. Amén. Siempre van paralelas. Son verdades de Dios. Esta es una sabiduría de Dios que genera cierta confusión en muchas personas porque no entienden la sabiduría de Dios. Dice la palabra, ¿quién entendió la mente del Señor? Vale decir, ¿quién entendió la sabiduría de Dios? Si no puedes entender esto, es que realmente no estás teniendo ese discernimiento espiritual. Dios no está abriendo tu corazón para que tú tengas este entendimiento. Esta es sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Ambas cosas son ciertas. La una no desmiente a la otra. El hecho de que no entendamos cómo es que van juntas demuestra que somos limitados nosotros en nuestro entendimiento como humanos. Pero la responsabilidad humana nos lleva a nosotros a evangelizar. Por eso predicamos el Evangelio, por eso tenemos que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién se va a salvar? No sabemos. ¿Quién va a creer? No lo sabemos. Estamos aquí predicando. ¿Cuántos están creyendo? No lo sé. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor? No lo sé. ¿A quiénes Dios va a tocar el corazón? No lo sé. Pero mi anhelo es que cada uno de ustedes reciban ese toque del Señor. Mi esperanza es que ustedes en algún momento de esos sean tocados por el Señor. Así como Lidia fue tocada. Estaba Lidia ahí sentada escuchando la palabra del Señor. Un clic del Señor en su corazón. Ese momento, y ella tuvo el entendimiento, la revelación de la palabra del Señor. Porque un milagro de Dios se activó en ella, un milagro de Dios se activó en ese corazón y esta mujer fue creyente. Antes fue religiosa, antes adoraba a Dios, pero ahora fue creyente, creyó en Jesucristo. Ahora sí podía alabar y adorar al Dios que conocía, porque Dios mismo abrió su corazón. Hay una cortina en nuestro corazón, tiene que ser revelada. Tiene que ser abierta. Muchos tienen esa cortina que está cerrada. Y obviamente con una cortina cerrada no entra la luz, no traspasa la luz. Quien abre esa cortina es Dios. Y Dios va a abrir esa cortina en tu vida en cualquier momento. Tú tienes que estar en este lugar, escuchando la palabra del Señor. Así como Lidia estaba escuchando la palabra del Señor. Ella simplemente fue con la inquietud de escuchar la palabra del Señor y Dios hizo el milagro. Esa es nuestra responsabilidad humana, de buscar la palabra del Señor, y lo otro es obra de Dios. Amén. Juan 6, capítulo 33 al 36, dice así la Escritura: y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. ¿Cuántos milagros habían hecho? Jesús les estaba hablando del pan de vida. Ellos pensaban: el pan de vida debe ser ese milagro que el Señor hizo de la multiplicación de los panes y peces. Danos siempre ese pan, así no trabajamos. Ellos estaban pensando en función obviamente humana, terrenal. Ay, qué lindo es comer pan y no trabajar, ¿verdad? Pero qué difícil es llevar el pan con el sudor de la frente. Ellos decían: wow, danos ese pan y así no trabajamos más. Pero Jesús les dice: yo soy el pan. Mis palabras son el pan de vida. Ese pan, ese sustento que ustedes necesitan para alimentarse. Amén. ¿A cuántos les gusta el pan de vida? El pan de vida. Yo sé que el otro pan sí nos gusta. A todos. Pero Jesús aquel día no le estaba hablando de ese pan material como ellos pensaban, sino del pan de vida, que es el mismo. Mis palabras son ese pan de vida. Jesús les decía eso. Y yo soy el pan del cielo. Qué hermoso, ¿verdad? El pan del cielo, comer el pan del cielo. Qué privilegio que tenemos nosotros de comer ese pan del cielo. Y este día estamos haciendo eso, estamos comiendo ese pan del cielo. Amén, amados. Qué privilegio. Es un tremendo privilegio el que tenemos nosotros de estar expuestos ante la palabra del Señor. Vayamos a Juan 17:5. Pero antes la reflexión de Jesús que les decía: yo les he dicho que aunque me han visto no creen. Y en ese punto están muchas personas, aunque escuchan la palabra no creen. ¿Por qué no creen? Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Les dije que en el Evangelio de Juan estamos presentando a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como Dios hecho hombre, Dios mismo que vino del cielo a este mundo, haciéndose un hombre semejante a nosotros. Y aquí en este verso nos está hablando acerca de esa vida, de esa naturaleza de vida eterna que Jesús tenía. Y le dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Cuándo existió Jesús? Antes, siempre existió. Y la gloria que Él tenía, la tenía siempre. Y Jesús está diciendo: voy a volver al cielo, glorifícame con aquella gloria que tuve siempre. Gálatas 1, 8, 9, dice así la Escritura: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Y dice una vez más, por si no lo entendieron: como lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Si no recibimos el mensaje del pan del cielo, de Jesús que vino del cielo a traernos el mensaje, si no recibimos ese mensaje, si no recibimos ese evangelio, estamos bajo maldición. Amén. Ahora, obviamente, mucha gente que predica, mucha gente que pregona su religión, vienen delante de nosotros no con caras de diablo, ¿verdad? No vienen como las personas disfrazadas el 31 de octubre, disfrazadas de brujas y tocan la puerta: he venido a predicarles el evangelio. ¿Alguna vez alguien vino así a su puerta? No, vienen bien vestiditos, con una corbata, ¿verdad? Y les tocan la puerta y se ven bien. No tienen apariencia de demonios. Pero ¿qué dice la palabra? Cualquiera que trae otro evangelio que no sea el de Jesucristo quede bajo maldición. Esa persona está bajo maldición. En otras palabras, esa persona es maldita. Es medio duro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que tocan la puerta de pronto, principalmente los sábados por la mañana, ¿no? ¿Qué vas a decirle? ¡Hey, tú eres un maldito! Obviamente no vamos a decirles eso.
pero al mismo tiempo esa es la verdad. Están bajo maldición. Amados, es realmente importante que nosotros abramos nuestro corazón al Evangelio de Jesucristo. No estamos siguiendo religiones, porque las religiones no nos salvan, porque las religiones predican un evangelio que es terrenal. Y ya dijimos que todo lo que es terrenal es demoníaco. Pero lo que sí tenemos que recibir es el evangelio que viene de lo alto de Dios. Y ese es el evangelio que trajo Jesucristo. Predicar un evangelio diferente al que Jesús nos ha dejado es simplemente entrar a ese terreno de la maldición de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, amados. Con mucho celo tenemos que buscar las cosas de Dios, con mucha atención, con mucho cuidado. Yo sé que hay miles de iglesias. Sí, hay muchas iglesias. Y obviamente todas esas nos hablan de Dios, o hablan en el nombre de Dios, pero no todas ellas predican el Evangelio de Jesucristo. Porque pueden hablarte 99% de verdad y hace falta solamente un 1% del veneno, del engaño, de la mentira para leudar toda la masa, como dice la Escritura, para envenenar todo. Así es la estrategia del enemigo. El enemigo no viene con cosas así como que tan extrañas como para que tú te des cuenta a primera instancia y digas, no, esto no es de Dios. Él viene vestido como un ángel de luz, dice la palabra, ¿verdad? O como ovejas, pero son unos cabritos. Juan 3, 14 y 15 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está el mensaje del Evangelio. Todo lo que acontecía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, simplemente era sombra de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Todo lo que aconteció. Y dice la palabra, así una mención, así como se levantó en el desierto una serpiente, así también Jesús será levantado. Y esta palabra levantado significa exaltado sobre todo y sobre todos, pero también hace referencia profética a la crucifixión de Jesús, cuando fue levantado en esa cruz. Así, entonces, Jesús nos está presentando ese evangelio. En Hechos capítulo 4, versos 12 dice así, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Está claro, amados? En ningún otro hay salvación. ¿En quién más puede haber salvación? No, dicen, esta es la religión verdadera, vente con nosotros. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, en ninguna religión hay salvación, solamente hay un nombre dado a los hombres. Ese nombre es Jesús, solamente mediante el cual podemos alcanzar la salvación. ¿Saben que no hay varios caminos al cielo? Solo hay un camino al cielo. Ese camino se llama Jesús, nuestra fe en Jesús. Solamente a través de nuestra fe en Jesús vamos a poder llegar al cielo. De otra manera es imposible. Solo por fe y solo en Cristo hay salvación. No hay otra manera. Ahora, cuando la palabra hace referencia a aquella serpiente en el desierto, nos da obviamente una pauta de lo que pasó en el Antiguo Testamento con aquella situación que les aconteció. Los israelitas que fueron castigados por su desobediencia. El Señor dice, mandó serpientes, como estos hombres tenían un corazón endurecido, les mandó serpientes en el desierto. Y las serpientes empezaban a morder a aquellos israelitas y ellos empezaban a morir. La mortandad empezó. La mortandad corrió por todo el campamento de los israelitas en el desierto. Eran mordidos por las serpientes y empezaban a morir. Entonces la solución vino de parte de Dios. Le dice a Moisés que erija, que construya una serpiente de bronce puesta en una estaca. Tenían que ellos mirar aquella serpiente de bronce para no morir. Toda persona que era mordida inmediatamente tenía que ir a esa serpiente, mirar la serpiente para vivir. Vayamos al contexto de la Escritura. Números capítulo 21, versos 7 al 9 dice, el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo,
hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. ¿No les dije que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento era sombra y figura de Cristo? Amén. ¡Qué hermoso! O sea, eso es lo que aconteció. Dios escuchó la oración y como una respuesta les dijo: hagan esto. O sea, ¿qué es lo que les está matando? Pues son las serpientes. Entonces se erige una serpiente de bronce para que todo aquel que mire, simplemente mire, no muera, sino que pueda continuar con vida. De esta manera los israelitas fueron salvos de la muerte mirando a la serpiente. Así las personas este día pueden ser salvas mirando a Jesús. Amén. Mirando únicamente a Jesús. Y noten que Dios no les dijo: hagan algo para no morir. ¿Qué les dijo? Solamente miren. Ellos no tenían que hacer nada más que solamente mirar. No tenían que hacer ninguna obra para continuar con vida, solamente mirar. Eso ya venía de esta manera el Señor hablándonos, que a través de Jesucristo nosotros no seríamos salvos por las obras, por las acciones que hagamos, sino solamente mirando en fe, con fe a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer? Nicodemo le dijo: Señor Jesús, dime qué tengo que hacer, ¿qué más? Bueno, no dijo qué tengo que hacer, sino qué más, porque estaba haciendo muchas cosas. ¿Qué más tengo que hacer para ser salvo? Para decir, yo tengo que hacer para ser salvo. Ese era su pensamiento. Jesús le dice: no tienes que hacer nada. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Dios tiene que hacer la obra en ti. ¿Quién va a hacer la obra en ti para que tú seas salvo? Dios. Si no la hace, no hay forma de que seas salvo. Si no naces de nuevo, dice Jesús, le dijo a Nicodemo, no puedes ser salvo. No puedes entrar al reino de Dios. Entonces, lo único que tienes que hacer, que no es realmente una obra, es creer. Amén. Así como los israelitas, lo único que tenían que hacer es mirar a aquella serpiente de bronce para continuar con vida. Nosotros también lo mismo este día. Lo único que tienes que hacer es mirar a tu Señor eterno, a ese Jesús misericordioso, a ese Jesús dadivoso, tierno y compasivo, para que Él tenga de ti misericordia y tú puedas vivir. Tú puedas ser librado de la condenación de la muerte eterna y tener la vida eterna. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú crees en Él, no te vas a perder, no vas a morir. La serpiente del pecado no te va a envenenar, no te va a matar. Porque al mirar a Jesús, tú tienes una dosis contraria, ¿verdad? Si viene el veneno, hay una dosis que recibes en Jesús. La gracia y la misericordia del Señor no permiten que el veneno actúe en tu vida y tú tengas vida. Y no estamos hablando de una vida terrenal, estamos hablando de una vida que es eterna. Amén. ¿Cómo es la vida en el Señor? Eterna. Aquel que cree en Él no se pierde, sino tiene vida eterna, dice la palabra. Ahora cualquiera, para que todo aquel o cualquiera que cree en Él, ¿quién tiene que creer? ¿Cuál tiene que ser la actitud o cuál tiene que ser más bien la condición del que cree? Todas las personas buenas que creen en Jesús, ¿eso dice la palabra? No, cualquiera dice, cualquiera, pero Él, sí, Él, ella, sí, también ella, cualquiera, no importa quién sea, que crea en Jesús, tiene la salvación y la vida eterna. Ese hombre criminal, ese hombre que había hecho tanta maldad, estaba ahí al otro lado, junto a Jesús en la cruz. Él creyó.
Y la Biblia dice cualquiera. Tú también, pero Él merece morir. Él mismo sabía, reconocía, yo, Señor, estoy muriendo justamente. Él estaba reconociendo su condición. Sabía que ese castigo era justo para Él. Sin embargo, creyó en Jesús. Cualquiera. No hay requisitos para creer en Jesús. Todo lo que tienes que hacer simplemente es creer. Mucha gente dice, pero pastor, usted no sabe cómo era mi vida, no sabe las cosas que yo he vivido, no sabe de dónde vengo. No sabe cuál fue mi pasado. No sé ni me interesa saber. Amén. Pero si tú crees, puedes tener la vida eterna. Amén. Esa es la verdad de Dios, esa es la verdad de la palabra del Señor, porque aquí dice la palabra cualquiera que cree en Él. Todo aquel, todo, sin excepción, sin acepción de personas, todo. No importa tu condición, tu vida pasada, cuán pecador o pecadora hayas sido. No importa lo que te haya acontecido, si tú crees, también puedes tener la salvación y la vida eterna, pero tienes que mirar solamente a Jesús. Mateo 11, 27 y 28 dice, el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. ¿Qué dice el Señor este día? Le dice, ven a mí. ¿Cuántos están trabajados? ¿Cuántos están agotados? ¿Cuántos están cansados? Vengan a mí, que yo les daré descanso. Y no está hablando solamente de un agotamiento físico, de un cansancio físico. A estas alturas, llegando a domingo, estamos como que ya físicamente necesitando una dosis de reposo, ¿verdad? Pero, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estás tú espiritualmente? El Señor dice, todos aquellos que creen en mí, vengan. Esa es la invitación que Jesús nos hace. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estarás ahí indiferente? ¿O querrás acercarte al Señor y entregarle tu vida, entregarle tus cargas, entregarle tus necesidades? Quiero pedirles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a apelar a este llamado de Jesús. Ahí donde estás. Y si tú quieres pasar aquí adelante, quieres entregarle a Él todas tus cargas, tú quieres decirle, Señor, aquí estoy. Tú conoces la condición de mi vida, Señor. Y verdaderamente Jesús conoce la condición de tu vida. Pero ya te dije, no importa cuál sea la situación. Si tú eres capaz de creer este día, el Señor hará la obra en tu vida. Si solamente tú eres capaz de creer, de entregarle todo a Él, acércate. ¿Cuántos quieren acercarse este día? Aún esa acción de fe va a ser manifestada dando un paso, caminando hacia aquí adelante. Tú, ven aquí, vamos a orar unos instantes por ti. Permite que el Señor te ministre este día. Permite que el Señor fortalezca tu corazón.